Dice el Señor, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, di conmigo mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El secreto de las conquistas son, oraba mucho, clamaba mucho al Señor. Entonces el Señor fue, la multitud le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús le dijo, cuando oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y ustedes saben lo que pasó. Jesús fue a la casa de Jairo, tomó a la niña y le dijo: talita cumi, a ti te digo, levántate y anda. Y se levantó y estaba sana, le dieron de comer. Bueno, ahora, estas son dos personas que se acercan con fe a Jesús. Uno rogándole mucho, nadie rogaría a menos que pudiera. Sabe que es posible que a quien le están rogando puede darle lo que está pidiendo. No le rogaría si no creyera que pudiera escucharla, ¿cierto? Entonces, igual la mujer del flujo de sangre no tenía la menor duda, porque estaba infringiendo la ley, estando entre la gente con un flujo de sangre, porque era algo prohibido para la ley judía. Entonces estaba infringiendo la ley y se estaba expuesta a todo, pero sabía que si lo tocaba iba a ser sano. Pero sale de ahí, de esos dos, y llega directo a Nazaret. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegaron el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolos y admiraban y decían: ¿de dónde tiene estos milagros, estas cosas? Y qué sabiduría es esta que les da, y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, Simón? ¿No está también aquí con nosotras sus hermanas? Se escandalizaban de él. Y dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esa fue la razón por la que él también sale de ahí y se va a vivir a Capernaum. Pero aquí yo veo el contraste de cómo nosotros nos acercamos al Señor en esta hora, porque yo todavía recuerdo las caritas de algunos de ustedes cuando el primer servicio de milagros, pero yo me acuerdo las caras. 2 o 3 parejas creyeron, los demás estaban como así, como que será que sí, será que no. Pero cuando Dios nos dio la victoria, el gozo después, la alegría de todos, y uy, Luis, pero todo el tiempo nos movimos sobre lo que Él decía, no sobre lo que nosotros veíamos, porque nunca habíamos visto un servicio de milagros. Si decimos que vamos para el parque, ya hemos visto unos. ¿Sí? Congresos, ya hemos visto uno, abrir iglesias, ya hemos visto, pero vendrán cosas que no hemos visto y no sabemos cómo va a ser, pero hay una sola forma de acercarnos: es creyendo. La mujer del flujo, ¿cómo? Es que no le puso teología al asunto, además se saltó por encima de la teología y de la ley, y yo sé que lo toco y voy a ser sano. O
en el caso de Jairo, por encima de la religión, porque estaba prohibido declarar que era el Señor y postrarse y rogarle mucho. Eso es decir, tú eres Dios, ¿sí? Pero lo alcanzaron, pero los otros se acercaron con incredulidad. Jesús no pudo hacer milagros. Yo estaba viendo esto y creo que vienen tantos desafíos para el avivamiento, y la única forma es acercándonos con fe. Que si Él dijo como niños, saltemos. Acuérdense, los más antiguos se acuerdan, eso saltábamos, alegría, celebrando todo, porque como niños nos acercamos a todo lo que Él nos dijo. Hablábamos como Él hablaba. Eso que estamos hoy hablando y le contamos a los doctores que vienen de todos los ministerios y pastores importantes, antes lo hablábamos sin tenerlo, por la fe. Que me tocaba cada nada llamarle atención y como que deje de hablar con ese lenguaje tan pesimista y como tan chiquitico, y como que cambiaran y que hablaran con más confianza, porque estamos hablando como Abraham, las cosas que no vemos, hablamos, las confesamos, las creemos, y la muestra es que ahora las estamos teniendo. Amén. Quería solamente dejarles esa inquietud. Vamos a acercarnos como preguntando, haciendo una balanza, si podemos, no podemos, si hay dinero, hay posibilidades, quién lo va a hacer, o nos vamos a acercar. Si Él lo dijo, vámonos. Él está ahí. Aunque no lo sintamos, Él está ahí.